Bienvenidas, bienvenidos. En esta sesión trataremos de pensar las nociones de igualdad y emancipación intelectual a partir del método de Joseph Jacotot y Jacques Rancière. Bien, hay una lógica desigualitaria en ciertas relaciones pedagógicas, una lógica desigualitaria que vemos cuando el papel del maestro, el papel de la maestra, consiste en suprimir la distancia entre su saber y la ignorancia de los ignorantes. Sus lecciones y ejercicios de estas maestras, de estos maestros, tienen por finalidad reducir progresivamente el abismo que los separa. Pero no se puede reducir esa brecha excepto a condición de recrearla constantemente, a condición de recrear constantemente el lugar del que sabe y el lugar del ignorante. Para reemplazar la ignorancia por el saber, el maestro, la maestra, debe caminar siempre un paso por delante, poniendo entre el alumno y él una nueva ignorancia. En esta lógica, el ignorante no es solamente aquel que aún ignora lo que el maestro sabe. Peor todavía, el ignorante es aquel que no sabe lo que ignora ni cómo saberlo. El maestro, en esta lógica, no es solo aquel que detenta el saber ignorado por el ignorante, que sabe cómo hacer de ello un objeto de saber, en qué momento y con qué protocolo. Sin embargo, no hay ignorante que no sepa ya un montón de cosas, que no las haya aprendido por sí mismo, mirando y escuchando a su alrededor, observando y repitiendo, equivocándose y corrigiendo sus errores. Este saber, para el maestro, no es más que un saber de ignorante. Un saber incapaz de ordenarse de acuerdo con la progresión que va de lo más simple a lo más complejo. El ignorante progresa comparando lo que descubre con aquello que ya sabe. Según el azar de los hallazgos, solo se preocupa por saber más, por saber lo que aún ignora. La ignorancia es un saber. Pero lo que primero enseña el maestro es que siempre habrá una distancia que separe dos inteligencias. La que sabe en qué consiste la ignorancia y aquella que no lo sabe. Lo que la enseñanza progresiva y ordenada enseña al alumno, antes que nada, es esta radical separación. Es su propia incapacidad. Eso es lo que enseña. La razón del didactismo, en su acto, verifica incesantemente la desigualdad de las inteligencias. En oposición a este embrutecimiento se opone la práctica de la emancipación intelectual. Es decir, la verificación, la comprobación de la igualdad de las inteligencias. No hay dos tipos de inteligencias separadas por un abismo, no hay dos inteligencias separadas por un abismo, es decir, no hay una inteligencia que sabe y una inteligencia que ignora, sino que el animal humano aprende como primero aprendió la lengua materna, o sea, como aprendió a aventurarse en la selva de las cosas y los signos, observando y comparando una cosa con otra, un signo con un hecho, un signo con otro signo. Si el iletrado solo sabe de memoria una plegaria, puede comparar ese saber con aquello que todavía ignora. Las palabras de esa plegaria escritas sobre un papel. Puede aprender signo tras signo la relación de aquello que ignora con aquello que sabe. Si a cada paso observa lo que se halla frente a él, dice lo que ha visto y verifica lo que ha dicho. De ese ignorante que deletrea los signos al docto, que construye hipótesis, es siempre la misma inteligencia la que está en funciones. Solo hay una inteligencia. Una inteligencia que lo que hace es traducir signos a otros signos, procediendo por comparaciones y figuras para comunicar sus aventuras intelectuales y comprender lo que otra inteligencia se empeña en comunicarle.
Se trata ni más ni menos de un trabajo poético de traducción, aprendizaje, es decir, práctica emancipadora. ¿Qué ignora el maestro ignorante de Jacques Rancière y Joseph Jacotot? ¿Qué ignora el maestro ignorante? Lo que ignora el maestro ignorante es la distancia embrutecedora, el abismo que solo un experto puede salvar. La distancia no es un mal a abolir, la distancia entre lo que se sabe y lo que se ignora. La distancia es la condición normal de toda comunicación. Los animales humanos son animales distantes que se comunican a través de la selva de los signos. La distancia que el ignorante tiene que recorrer. No es el abismo entre su ignorancia y el saber del maestro. La distancia que el ignorante tiene que recorrer no es el abismo entre su ignorancia y el saber del maestro. Esa distancia es simplemente el camino desde aquello que ya sabe hasta aquello que todavía ignora, pero que puede aprender tal como aprendió el resto de cosas. Que puede aprender no para ocupar la posición del docto, sino para practicar mejor el arte de traducir, de poner en palabras sus experiencias, poner sus palabras a prueba, traducir sus aventuras intelectuales a la manera de los otros y contratraducir las traducciones que ellos le presentan de sus propias aventuras. El maestro ignorante, capaz de ayudarlo a recorrer este camino, se llama así, se llama maestro ignorante, que es capaz de ayudar al alumno a recorrer ese camino de traducción y contratraducción. Se llama ignorante no porque no sepa nada, sino porque ha disociado su maestría de su saber. Lo que él ignora, lo que ignora el maestro ignorante, es la desigualdad de las inteligencias. Este maestro ignorante no les enseña a sus alumnos su saber, les pide que se aventuren en la selva de las cosas y de los signos. Les pide que sigan lo que han visto y que lo verifiquen. Cada acto intelectual de este tipo es un camino trazado entre una ignorancia y un saber. Un camino que va aboliendo toda fijeza y toda jerarquía de posiciones. El alumno actúa, observa, selecciona, compara, interpreta, liga aquello que ve a otras cosas que ha visto en otros lugares, compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante. Así es como puede ver, sentir, comprender. Hasta aquí la primera parte. Nos vemos vía Zoom para compartir dudas y experiencias. Gracias por estar ahí.